Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Por qué son importantes las tradiciones y costumbres para los grupos indígenas? ¿Indígenas? Sí, Yo creo que es importante. sí, Es porque, pues, es importante para todos los grupos. sí, Es porque es interesante. sí, Los grupos tienen tradiciones que a lo mejor un grupo no tiene sí, y ellos saben cosas que otros grupos no saben. sí, Por ejemplo, a lo mejor esos grupos saben que hace una planta sí, cuando la tomas o sí, algo, eso es como se hizo la medicina. sí, Y si una cultura pues se pierda, sí, ya no sabemos eso. sí, Tenemos que ah, gastar tiempo en intentando de sí, sí. encontrar todo eso. Ujú. ¿Y tú piensas que es importante que Es las importante culturas porque queden? hay muchas culturas en el mundo y tienen ah, ideas muy diferentes en el mundo. Y es importante porque es no bueno cuando um, una cultura no, sea muy similar como en otra cultura. Por eso, porque las culturas son diferentes, Ujú. el mundo hay muchas diferentes personas en el mundo y es muy bueno Mm. para el mundo. ¿Y crees que algunas culturas son mejores que otras? No, no, Ujú. no sé, no creo porque um, hay muchas personas diferentes y tenemos muchas ideas diferentes porque es no bueno crean, ¿sí? Crear Crea um, um, que hay una cultura es muy mejor de Sí, otra cultura yo porque es también pienso eso, es porque ah, a lo mejor una cultura en, por ejemplo, África, sí, piensa que nuestra cultura aquí en sí, Estados Unidos sí, es muy rara sí, y no creo que ese pensamiento sí, de, oh, mi cultura es la mejor, es sí, porque hacemos esto sí, o inventamos esto, no creo que sí, son sí. buenas creencias. En mi opinión es importante para aceptar las ideas de otra cultura, pero yo soy de una cultura diferente por ejemplo, latina o Mm, Estados Unidos y Canadá, pero yo aceptar los ideas de estos países del mundo ujú. porque es importante para Para encargarse. entender, sí, Sí, entender las ideas de otras sí, culturas. sí, sí. Ujú. Y um, en tu opinión, ¿qué pasaría si una cultura no tuviera costumbres o tradiciones? Pues una cultura sin tradiciones o costumbres, Sí, de verdad no es una cultura, sí, es porque sí, a lo mejor, como las costumbres y las tradiciones, sí, como son todo una cultura. sí, Sí, a lo mejor una cultura puede hablar otro idioma, sí, sí, pero casi todo lo que hacen ah, son costumbres o tradiciones. sí, Por ejemplo, en México, ah, la cultura ahí es muy diferente de la cultura aquí en Estados Unidos. sí, Am, en México se cocina la comida sí, diferente, am, hay ropa diferente sí, y todo eso. Y, las tradiciones sí, son lo que pues hizo eso. sí, Y sí. si una cultura no tiene las costumbres o tradiciones, como todo se va. Ujú. Ajá. Y Sí. tú piensas de que son No sé, culturas. pero hay muchas partes de cultura, la comida y las ideas, pero no sé, tradiciones y costumbres es un solo parte de una cultura, pero en mi opinión, sí, ah, cuando no hay costumbres o tradiciones, la cultura es una cultura porque hay
otras partes, comida, porque en mi cultura hay un día cuando celebrar a mis hermanos y mis padres, pero, pero no es solo parte de mi cultura, y hay otras partes, pero las tradiciones y costumbres, por ejemplo, la comida y la interacción con otras personas, y ese es un parte de mi cultura, porque eso, sí. ¿Qué crees que es la cosa más importante de una cultura? Como el idioma, la Sí, la comida. idioma, porque es, pero creo que esta parte es más importante como todas culturas, porque el idioma es unir, Es lo que es se usa para comunicarse sí, entre es las usa es para que los comunicarse, junta. sí, sí, Sí. y idioma, culturas diferentes, comunicar con otras personas, por eso es posible que unir o una los diferentes Y las diferentes culturas. sí. Ujú. ¿Estás de acuerdo en que las tradiciones y estás de acuerdo en que las tradiciones y costumbres cambian con el tiempo? ¿Por qué sí o no? Yo creo que sí. Sí, Es porque las culturas y las personas siempre se están moviendo. sí, Ahorita es muy fácil moverse a otro lugar. sí, Por ejemplo, una persona de China sí, se puede mover aquí en Estados Unidos sí, y como que como ellos son parte de otra cultura, sí, ellos vengan aquí sí, y como siguen las tradiciones y costumbres que ellos aprendieron cuando eran niños. sí, Y luego, si tienen niños aquí, ellos les enseñan sí, sus tradiciones y luego sus niños, sí, sí. Am, y eso es como la cultura se mueve a otros sí, lugares sí, y es una cosa buena, sí. porque las personas pueden aprender cómo se hacen las cosas en Sí, diferentes países. sí, sí, sí. ¿Y crees que es una cosa buena que esto está pasando? Sí, sí o no, no sé, pero yo hay un cultura diferente. Yo moví a Estados Unidos cuando tuve 2 años, Ujú. y por eso mi cultura es no similar como cuando yo practicar mi cultura, es no similar como practicar como mis abuelos, porque Ujú. ellos están son de mi cultura cuando eran niños, pero no, Ujú. estoy de Estados Unidos cuando tuve 2 años. Por eso es un bueno, pero no practicar mi cultura para todo el extento, Ujú. ¿sí? Pero yo tiene dos culturas, yo Ujú. creo, Sí, sí. sí, yo también me vine a Estados Unidos cuando tuve 3 años. Sí, Es que ah, cuando llegué, nada sí, más, pues no supe cómo hablar español muy sí, bien, sí, pero ya cuando fui a la escuela aquí sí, en Estados Unidos, aprendí inglés sí, y hablé más inglés que hablé español. sí, Es porque estoy en la escuela, sí, estoy hablando con los niños y las sí, maestras. Pero cuando me fui a casa, mi papá me dijo, no puedes hablar inglés, sí, debes de hablar español. sí, Y eso como pasó la idioma. sí, sí, Y como que yo le quiero enseñar si tengo hijos, a mis hijos español, sí, es porque es una tradición sí, y costumbre. Pero, ah, ujú, sí. sí. Y cuando yo se olvidó, ¿qué es?
Y porque yo estoy de dos culturas, creo que yo entiendo los ideas y aceptar los ideas más fácil de otras culturas porque yo comprendió otras ideas y ideas diferentes porque eso yo puedo aceptar las ideas de otras culturas muy bien. Gracias. Sí, de nada.